¿Qué características poseen los videojuegos para ser considerados una obra de arte? Hay una definición de obra artística muy adecuada al mundo de los videojuegos. Se puede decir que es aquella actividad intelectual y creativa elaborada por el hombre con la finalidad de transmitir sensaciones, conocimientos y valores. Los videojuegos poseen una serie de características que los podrían considerar una obra de arte, como artificialidad. Esto es todo lo relacionado en cuanto a la forma estética del videojuego. Segundo, comunicabilidad. Esto tiene que ver en cuanto al mensaje que cada videojuego nos expone. Tercero, unicidad y singularidad. Y por último, la autenticidad. Cada videojuego es diferente y nos muestra diferentes tramas. Después de exponer todas estas características, se puede decir que aún hay personas que no catalogan los videojuegos como una obra artística, pues, según ellos, el hecho de que normalmente los videojuegos estén realizados por un equipo de personas y no por una sola como se espera, hace que no sean obras artísticas, aunque en realidad se equivocan, pues cada persona que hace parte de estos proyectos se ocupa de un concepto artístico distinto, y el conjunto de estos conceptos sí estaría considerado como un arte. Desde hace mucho tiempo hay un debate entre los conocedores del arte y por supuesto de los videojuegos, en el que se discute si los videojuegos deben ser considerados o no un arte. En este debate, hace un tiempo se consideró que los videojuegos no son considerados un arte, porque algunos críticos y defensores de las 7 corrientes tradicionales del arte decían que un entretenimiento en donde tu destreza sea calificada no puede ser considerada arte, ya que los videojuegos solo complacen una necesidad de entretenimiento y obligan al jugador a realizar acciones, no apreciarlas. Decían que son solo entretenimiento, con un marcador en donde no se puede apreciar una verdadera manifestación artística, donde quienes lo practican no se pueden llamar a sí mismos artistas, por el hecho de que no están expresando nada. Los videojuegos con el pasar de los años han evolucionado, y cada vez son más elaborados con el incremento de las tecnologías que los acompañan. Aunque hoy en día estamos en una etapa donde los videojuegos tienen historia, personajes, música, pinturas, representaciones visuales y más, esto no siempre fue así. En 2011, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América equiparó los videojuegos a otras expresiones artísticas tradicionales, al igual que los libros, las obras de teatro y las películas que le han precedido como objetos de protección. Los videojuegos comunican ideas e incluso mensajes sociales, mediante instrumentos literarios conocidos, como por ejemplo los personajes, los diálogos, el argumento y la música, y características distintivas de esa expresión, como la interacción entre el jugador y el mundo virtual. Dados sus dos principales componentes, una historia y una interfaz, cumple muchas de las características del arte. Los videojuegos son como una película en donde se puede cambiar la historia a medida que se avanza en la misma, por lo cual dentro de un mismo videojuego lo que en realidad encontramos son miles y miles de historias, con cada una diferente a la anterior. El Internet y los videojuegos se han venido fusionando desde que las consolas permiten la conexión a la red, permitiendo que los usuarios o los gamers puedan interactuar con una o más personas simultáneamente en tiempo real alrededor del mundo. A medida que los juegos han ido evolucionando, las funciones que tienen relacionadas con el Internet no solo se limitan al modo multijugador, sino también a la personalización de actores en el videojuego de acuerdo con las personalidades del jugador, permitiendo una interacción más avanzada entre los usuarios del modo online, volviendo dicho modo no en solo una competencia sino una relación entre los jugadores. Actualmente las consolas principales en el mundo son PlayStation 3 y Xbox 360, que tienen un servidor para los jugadores online que son PlayStation Network y Xbox Live respectivamente. Microsoft presentó las cifras de los usuarios inscritos en Xbox Live, que datan más de 23 millones de cuentas Gold. Por otra parte, Sony informó que en PlayStation Network los usuarios llegan a los 40 millones. La Internet tuvo una gran acogida en los videojuegos, teniendo un crecimiento exponencial en cuanto a usuarios en los últimos años. Se puede esperar que en un futuro más cercano los videojuegos tendrán la parte online como la modalidad principal del juego.